9 de la mañana, 18 minutos en la ciudad de Buenos Aires y toda la República Argentina, 6 horas más en el Estado de Israel. Volvemos a contactarnos, como hace algunos días, con el periodista Gabriel Ventas Gal de Atzada Sheini, porque en su momento la consulta nuestra era qué onda con la ley de nacionalidad o de Estado-Nación, o como quieran traducirla. Finalmente esa ley se promulga y vamos a charlar con él sobre qué modificaciones o sobre qué de lo que hemos charlado ha cambiado y qué es lo que no ha cambiado. ¿Cómo estás, Gabriel? Dani Salzman te saluda. ¿Qué tal, Dani? Mucho gusto, nuevamente. Bien, bueno, en su momento te consultamos por esta ley que tenía puntos complicados, por lo menos controvertidos, y contame un poquitito cómo fue aprobada y cuál es la reacción en Israel respecto de la misma. Mira, por una amplia mayoría, 62 o 55, mucha, una votación importante a favor de la ley. Nosotros hablamos la última vez y te dije que la principal ventaja de la ley era que era una ley básica. Significa que es casi una constitución. Lo que pasa es que no es una constitución. Para que sea una constitución, una ley básica tiene que ser aprobada y que diga que la ley básica es superior a una ley normal. Pero, si ahora alguien dicta una ley que la ley contradiga la ley básica, rige solamente durante 2 años y no tiene estatus de constitución. O sea que es un gran adelanto establecer algo que para muchos era algo obvio. Claro que el Estado de Israel es la cuna nacional del pueblo judío, pero si no está defendida por la Constitución, no tiene ningún valor. Y ahora lo pasa a estar. Esa es la ventaja. La desventaja que estábamos hablando la vez pasada, y te decía que el artículo 7b, que establecía que se podía, de alguna manera, establecer asentamientos solamente para judíos o solamente para árabes, o sea, asentamientos para un tipo de minoría, era algo que podía ser interpretado como discriminación. Y te dije que yo creía que se iba a cambiar. ¿Qué pasó? Lo cambiaron. Ahora lo único que está escrito es que el Estado de Israel se compromete a alentar el asentamiento de personas en todo el territorio de Israel. ¿Y qué cambia, Gabriel, respecto de lo que ya existía? Porque, ¿qué significa alentar el asentamiento? Creo que desde antes del 48 que se alienta el asentamiento y así surgieron los kibutzim y así surgieron las ciudades en desarrollo. Digamos, ¿qué es lo que cambia la ley respecto de lo que ya existía? No cambia absolutamente nada desde el punto de vista práctico. Cambia desde el punto de vista legal. Mañana viene una ley que contradiga esto que acabamos de decir ahora, y entonces un juez puede decir, lo siento mucho, ustedes acaban de aprobar una ley básica, y la ley básica es como si fuera una constitución, y por lo tanto, ustedes no la pueden violar. O sea, desde el punto de vista práctico no cambia nada. Cambia un poquitito, porque ahora se establece que el idioma hebreo es superior a todos los demás. Okay. Y antes los idiomas oficiales eran el árabe, el inglés y el hebreo. Ahora se dice que el idioma hebreo es el idioma que tiene un idioma oficial del Estado de Israel, y otros idiomas tienen estatus especiales, pero el idioma oficial del Estado de Israel es el idioma hebreo. Ahí sí cambió algo, procedural. Pero en el resto de las cosas es verdad lo que tú dices. Prácticamente no ha cambiado nada, pero legalmente muchísimo. Ok, respecto del tema del idioma, ya que lo mencionabas, por ejemplo, en ciudades predominantemente árabes, en las escuelas, ¿se estudiaba hebreo o no hacía falta porque el otro era un idioma oficial y hoy será obligatorio el estudio del hebreo, por ejemplo? Bueno, no se estudiaba suficientes horas y muchos chicos árabes israelíes no dominaban bien el hebreo. El que impulsó esta ley, el diputado, dijo, si nosotros invertimos más en hebreo, el árabe israelí va a poder meterse y recibir mejores trabajos, va a aumentar su nivel de ingresos también, y no va a tener que dedicarse solamente a dar servicios porque no tiene idioma. Entonces lo justifican diciendo, no solamente el Estado de Israel es el Estado del pueblo judío y el idioma del pueblo judío es el idioma hebreo, sino que además vamos a favorecer a las comunidades árabes porque le vamos a obligar a que mejoren su nivel de ingreso a través del idioma. Eso es lo que dice el que impulsó la ley. Evidentemente hay aspectos también nacionalistas en todo lo que estoy diciendo. Sí, porque alguien podría decir, de todas formas, la capacidad de conseguir un trabajo no necesariamente está ligada al idioma, porque muchos, no sé, empleados extranjeros llegarán a Israel de empresas multinacionales y trabajarán toda su vida en inglés y no aprenderán una palabra y tendrán seguramente mejores trabajos que algún árabe israelí. Sí, pero este hombre estás hablando de alguien de una multinacional y aquí estamos hablando de temas, por ejemplo, que si una persona
no sabe hebreo, no puede conducir un taxi, porque no entiende hacia dónde tiene que llevar a unos pasajeros. Correcto. ¿Está bien? Entonces sí. le cambia. No es lo mismo trabajar en la construcción y ganar una cantidad de dinero que trabajar en un taxi con un aire acondicionado. Entonces, evidentemente, puede favorecerle a la persona que no sabe árabe. De todas formas, es una cuestión de porcentaje. Yo creo que en este artículo específico hay mucho de nacionalismo y hay también una justificación práctica. Perfecto. Sí, la verdad es que, como bien vos decías, Gabriel, hay muchas cosas que uno daba por sentadas, pero no sabíamos, por lo menos los que no estamos inmiscuidos en los aspectos legales de Israel, que eso no estaba en una ley. Todos dábamos por sentado el estímulo al desarrollo de poblaciones judías, de la llegada de los judíos del mundo. Casi hay una confusión. Como ahora estamos un poco unidos todos los periodistas de habla hispana en el mundo, judíos, había una confusión respecto del valor que tiene, por ejemplo, el acta de declaración de la independencia de Israel. O sea, muchos asumían que eso era una ley, claro. No, de ninguna manera, no es una ley. La ley en Israel, primero, ten en cuenta, hay leyes de todo lo que hablamos, no hay ninguna ley básica. Una ley básica es la que dice, por ejemplo, los territorios nacionales son propiedad de Israel. Una ley básica es Jerusalén, capital del Estado de Israel. Es una ley básica, es una constitución. Y fue creada en el año 1951 por el diputado Isar Harari, del Partido Progresista en esa época, que decía, como no nos ponemos de acuerdo en la Constitución ahora, vamos a firmarla y aprobarla por pasos, a través de leyes básicas. Y por eso el gran cambio. La ley básica esta que acabamos de hablar ahora introduce algo también que es muy importante, y es lo siguiente. Dice que el único pueblo de todos los pueblos que habitan por aquí, dentro de Estado de Israel, que tiene derecho a ser independiente es el pueblo judío. ¿Y sabes por qué aprobaron esto? Porque mañana vamos a llegar a un acuerdo con los palestinos y luego puede ser que la minoría árabe israelí diga, bueno, ahora nosotros queremos una autonomía política, un subestado dentro de Estado de Israel. Ahí el juez va a decir, lo siento, hay una ley básica que establece que el único que puede tener identidad nacional acá como nación es el pueblo judío. Correcto, pero ahí veo, Gabriel, un problema, que es que parte del conflicto con los palestinos tiene que ver con las fronteras. Cuando vos decís dentro de Israel, ¿qué dentro de Israel estás hablando? Alguien puede decirte, bueno, si llegamos a un acuerdo, por ejemplo, también creo que la ley básica dice que Jerusalén unida y completa, digamos, es capital del Estado de Israel. Ok, eso anula de alguna manera la posibilidad de negociar si es que parte de la negociación con los palestinos fuera, digamos, Jerusalén Oriental, porque la ley básica dice que Jerusalén completa y unida es capital, y entonces, en el mejor caso, si se llegara a un arreglo, duraría 2 años. No, porque el término no significa que toda la municipalidad de Jerusalén ni nada por el estilo, Significa simplemente es una declaración política eso. No tiene fin práctico específico para una negociación de acuerdo de paz. Lo que te acabo de decir ahora es especialmente y específicamente en la siguiente situación, en donde lleguemos a un acuerdo con los palestinos, se crea un Estado palestino y la pregunta es, queremos evitar que luego los árabes israelíes pidan otra autonomía. ¿Me entiendes? Ahí viene el problema. Correcto. Hay casi 2 millones de árabes israelíes y lo que quiere evitar el Estado de Israel es que después de que se cree un Estado palestino se quiera crear otro Estado palestino más con los árabes que viven dentro de Israel en zonas donde hay gran densidad de árabes. Ok, y de alguna manera también puede estar ligado al reclamo palestino del regreso de los refugiados, porque aún si alguno volviera, podría volver eventualmente, porque tiene su familia o lo que fuera, pero no para hacer un Estado allí adentro, sino para... Tal cual. Okay. Por eso, Dani, la importancia que tiene esta ley. Es una ley básica, constitucional y tiene fuerza. Lo que sucede es que ¿quiénes son los que se quejan? 3 factores se quejan de esta ley. Se quejan los árabes, se entiende por qué, ¿verdad? Se entiende la izquierda en Israel porque no le gusta nada que huela a nacionalista. ¿Está bien? Sí. Y lo tercero, se queja la Unión Europea. Mientras que la Unión Europea está destruyendo sus fronteras y creando una unión única donde hay supranaciones, los judíos reafirman su identidad nacional. Es la contracara de ellos. Sí, hasta por ahí nomás, porque después viene Gran Bretaña y dice yo de acá me salgo, o vienen otros países y dicen, bueno, está todo muy bien con los refugiados, pero en mi país no. Entonces, ¿quién se queja de Israel? Todos. La Unión Europea. Sí. No se queja Gran Bretaña. Por eso. Gran Bretaña no se mete en el asunto de Israel. La Unión Europea sí.
porque está en contra de lo que ellos piensan, que tiene que haber un supranacional Estado y que todo lo que huele a nacionalismo lo ven mal. Sí, de alguna manera todos los que reclaman una solución de dos estados tienen que ver en esta ley una oportunidad, porque de alguna manera está diciendo, ok, va a haber este estado y después puede haber otro. Lo que no va a haber es uno dentro de otro. Claro, lo que quiere decir esto es, va a haber un Estado palestino. Seguramente yo confío que va a haber un Estado palestino. Pero después el Estado palestino se terminó. No hay más Estados palestinos. Si no, vamos a crear una situación de 4 Estados palestinos. Un pueblo que tiene 100 años, como es el pueblo palestino, es probable que tenga 4 Estados. Es una locura. 4 Estados palestinos. Uno en Cisjordania, otro en la Franja de Gaza, otro en Jordania, donde el 70% de la población es palestina, y otro de los árabes israelíes que el día de mañana quieran pedir autonomía. 4 Estados palestinos. Sí. Es una locura. Israel dice, con esta ley, hasta acá llegamos. Va a haber un Estado palestino, después de eso se termina el asunto este. Israel fue creada como cuna nacional del pueblo judío, donde viven en igualdad los árabes israelíes. Igualdad individual, igualdad ante la ley, no igualdad nacional. El único que tiene derecho a ser independiente como Estado son los judíos. Hay 22 Estados árabes, un solo Estado judío. La ley lo defiende. Gabriel, nosotros lo vamos a dejar acá, pero yo tenía otra ley que está dando por lo menos que hablar y a mí me hace un poquitito de ruido, que tiene que ver el tema de la subrogación de vientres, pero no lo vamos a mezclar. Vamos a charlar sobre eso en otro momento seguramente, porque allí también hay un conflicto de intereses, especialmente con el tema de las parejas del mismo sexo. Así que bueno, se ve que Israel en el mundo es defensa y ataque, pero internamente es ley. Es un Estado joven que está tratando de buscar sus leyes con los conflictos que eso genera, por supuesto, entre los intereses, digamos, opuestos. Pero me parece que está muy bien que Israel esté buscando marcos legales para sus conflictos, porque es el único ámbito donde realmente algún día se pueden resolver. Dani, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande, que tengas un buen día allí. Gracias, igualmente.